Bienvenidos a un nuevo espacio de Legado a las Américas, un movimiento de conciencia y acción cívica nucleado alrededor de un decálogo de principios y valores y virtudes que unen a organizaciones y ciudadanos de más de 10 países de las Américas e incluye también a España. Agradecemos a todos por su participación y por su fidelidad a nuestro podcast Quo Vadis, que es una alternativa para la discusión de temas controversiales y parte de la batalla que se desarrolla en el continente de una forma abierta y amena. Soy Jorge Raúl Cruz, su moderador del día de hoy. Hoy tenemos el privilegio de contar con un nuevo espacio con un distinguido invitado que sin duda es un referente y quien nos brindará una mirada sobre presupuesto y progreso, el camino del milagro salvadoreño, además de otras temáticas de interés regional. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero agradecer a Global Peace Foundation, quien es nuestro patrocinador, y también a todas las personas y organizaciones que son parte de este noble proyecto Legado a las Américas. Pues ya les decía que hoy tenemos un tema muy interesante, pero más interesante es nuestro invitado de hoy, quien estará exponiendo el tema. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de El Salvador, maestro en Relaciones Internacionales y actualmente doctorando en Gestión Pública y Ciencias Empresariales. Fue asesor del gobierno de San Salvador del 2015 al 2018, asesor en finanzas municipales, consultor en legislación municipal, auditor interno y externo de diferentes municipalidades y asociaciones intermunicipales. También posee experiencia como gerente de administración y finanzas en Presidencia de la República de El Salvador y prevención social de la violencia con participación juvenil. Es fundador y ex socio de SCI Audit Tax Advisory, fue viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda y también fue ministro de Hacienda de El Salvador, pues quien creó el presupuesto del milagro salvadoreño. Actualmente funge como representante de El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Bienvenido, Alejandro, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Jorge Raúl, buen amigo, y qué bueno poder conversar contigo y que algunos de nuestros oyentes pues puedan escuchar nuestra conversación. De verdad que es un gran honor para mí estar contigo en este podcast de Legado de las Américas y ojalá pues podamos aportar algo para el conocimiento y la ciencia latinoamericana en materia política. Pues seguro que sí. No, la verdad es que es un honor tenerte por acá para hablar sobre este interesante tema. Creo que fue algo que generó muchas expectativas, pero que no solo generó expectativas, sino que dio resultados enormes y ha tenido pues al mundo con los ojos puestos en El Salvador por los resultados que se están dando. Y como les decía, hoy vamos a hablar de presupuesto y progreso, el camino del milagro salvadoreño. El Salvador, un país muy pequeño, el más pequeño de la América continental, siempre fue cuna de una visión de, diría yo, de desorden, Alejandro. Es decir, algo parecido a lo que ocurre en Guatemala, es decir, corrupción, utilización indebida de los fondos, y no se veía cómo eso se reflejaba en resultados para la población, no había infraestructura. La verdad es que habían muchas carencias. Eh, Habían tenido en El Salvador pues gobiernos de la derecha saliendo después de la firma de la paz en el 92. Había gobernado Arena, pero los resultados habían sido escasos. Se creía o se tenía la expectativa que cuando llegara la izquierda al poder las cosas se iban a cambiar y llega el FMLN al poder, pero tampoco cambian drásticamente las cosas. Sí hubieron avances y demás, pero las cosas no cambiaron de manera significativa. ¿Qué te merece esa pequeña reflexión que hago, Alejandro? Sí, bueno, Jorge Raúl, creo que has descrito en una historia muy corta, digamos, la historia contemporánea de la política en mi país. Se firmaron los acuerdos de paz después de 12 años de una cruenta guerra civil, nos dejaron 75,000 muertos. Y en ese momento estaban muy en boga las teorías de izquierda y derecha, ¿no? Entonces, en ese momento también la derecha optaba por políticas mucho más neoliberales, ¿no?, de lo que habían implementado en anteriores gobiernos. Entonces, a raíz de eso hay, digamos, básicamente 4 gobiernos de Arena, 4 gobiernos de derecha, desde el 89, digamos. En el 92 se firma la paz, pero el primer presidente de Arena llega en el 89, firma la paz en el 92 y continúan luego 3 mandatos más el partido Arena gobernando, ¿no? Hasta en el año 2009 que llega Mauricio Funes, ¿no?, y gobierna el FMLN durante 2 periodos, es decir, 10 años el país.
Y a El Salvador le tocó básicamente probar las dos recetas, ¿no? Tanto la receta de la izquierda como la receta de la derecha. Y en nuestro caso, eh, creo que eso impregnó a, digamos, la nueva clase política salvadoreña, esta generación que ahora, digamos, estamos haciendo políticas públicas en El Salvador, digamos, con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, pero nos impregnó de un pragmatismo bastante fuerte por los resultados que ambas corrientes ideológicas ofrecieron. La derecha, digamos, más volcada hacia el tema empresarial y la izquierda más volcada hacia el tema social, pero ambos en su caso abandonando por completo el tema de seguridad, ¿no? Salud, educación. Entonces, habían algunas políticas muy significativas eh, de parte de cada uno de los partidos, pero en áreas que no eran, digamos, hasta cierto punto las áreas vertebrales del problema nacional. Entonces, creo que eso da el punto de partida para el movimiento político alrededor del presidente Bukele, Nuevas Ideas. Nosotros veníamos de estar con el Frente Farabundo Martí, el presidente Bukele fue alcalde de Nuevo Cucatlán por el Frente Farabundo Martí, el FMLN, partido de izquierda más grande del país, y también fue alcalde por San Salvador en su primer periodo por este mismo partido. Luego, en el 2017, nos expulsan del partido, pues desencadenado evidentemente por nuestras fuertes críticas hacia la dirigencia que no conseguía un rumbo país fijo, ¿no? En 2017 los números de asesinatos en el país se dispararon, o sea, teníamos fines de semana con 50 muertos, es decir, 25 muertos por día, superábamos las cifras incluso de países que estaban en conflicto armado como Irak, Afganistán, entre otros, nos convertimos en la capital mundial de la violencia, entonces no, evidentemente no podríamos estar contentos, y sobre todo viniendo, pues, en teoría de un partido de izquierda, ¿no? Que su principal razón era velar por el bienestar de la población, ¿no? Pero eso no sucedió, así que nos desencantamos, terminamos expulsados, creamos el movimiento, y a partir de eso creo que se nos dieron unas lecciones en la misma vida de qué errores no debíamos cometer. Es decir, pudimos ver en el espejo de otros qué errores había cometido Arena, qué errores había cometido el FMLN, es decir, cuáles eran las lecciones de las dos corrientes políticas que habían nutrido nuestro país durante las últimas décadas. Y a Querían, partir de eso es que planteamos, ¿no?, nuestro plan de gobierno y una estrategia de cómo conseguir nuestros objetivos. pero eso me lleva, genial. Querían hacer bien las cosas y ya habían impactado y ya habían de cierta forma deslumbrado, porque en las municipalidades que habían manejado ya se veían esos resultados que vamos a hablar mucho en esto. Y había surgido una frase: si no se roba, alcanza. Y El que dinero alcanza cuando nadie roba. sí, el dinero alcanza cuando nadie roba, pero el asunto es que era muy bonito decirlo, pero el asunto es que el dinero estaba alcanzando. Y eso era lo que tenía a todos deslumbrados, que estaba pasando. Y eso me lleva a la primera pregunta para entrar en materia, de teniendo en cuenta este contexto que habían visto que no habían resultados, que habían ganado ya la presidencia después de este transitar y que tenían que echar a andar pues, los ofrecimientos de campaña y la visión que ustedes tenían para El Salvador. Entonces, ¿cuál fue la visión original detrás del milagro salvadoreño? ¿Qué pasó pues, qué hicieron? ¿Cómo lo concibieron? ¿Qué modelo fue el que voltearon a ver? ¿O qué enfoque económico era lo que ustedes estaban pensando? Y ojo, ya como con Alejandro es fácil llevar la conversación, ¿quiénes fueron los arquitectos tras de todo esto? Sí, bueno, Raúl, creo que son muchas preguntas, ¿no? Yo creo que primero el gran arquitecto siempre es Dios, ¿no? Creo que si no tienes la guía y el acompañamiento de Dios o en el ser superior que tú creas, ¿no? Creo que tampoco vas a lograr tus objetivos. En general, primero, la guía de Dios. Segundo, tener a un presidente inteligente y con la valentía. Él siempre dice, no basta la inteligencia y tener que tener la valentía para hacer las cosas. Una cosa sin la otra no sirve de nada. Puedes ser muy inteligente, pero si eres timorato para tomar las decisiones, ninguna de esas decisiones se va a convertir en proyecto. Y ninguna de esas decisiones va a afectar positivamente
a la gente. Entonces, creo que esos son dos primeros, tener un gran líder, tener la valentía y la inteligencia para ejecutar las decisiones, y luego rodearte también, ¿no?, de un equipo técnico que entienda esa dinámica entre política y también que entienda la dinámica de la gestión pública. Y aquí quiero llegar a, digamos, a un punto medular, Jorge, sobre cuál es el problema actual de los gobiernos o cuál es el problema de los políticos cuando llegan a gobierno. Y es que la tecnocracia nos ha hecho creer que debemos separar la gestión pública de la gestión política como tal. Y hay que entender que todo proyecto político que llega al poder tiene objetivos políticos de su propio proyecto, ¿no? Y estos deben hacerse encajar con los objetivos de nación, es decir, la gestión pública como tal. Y eso creo que ahí es el primer paso donde la gente se pierde, ¿no? Llegué al gobierno, prometí en la campaña, hice un plan quinquenal, hice un plan de gobierno primero, luego un plan quinquenal, pero a la hora de reflejar o hacer mi presupuesto, ninguna de estas cosas guarda relación con lo que realmente estoy poniendo en mi presupuesto. Entonces, la primer clave es saber cuáles fueron tus promesas de campaña, ¿no? O cuáles fueron las promesas de campaña de tu proyecto político. Y es ahí donde los ministros de Hacienda normalmente nos solemos perder, porque queremos manejar únicamente el pilar de la gestión pública y nos olvidamos del pilar de la gestión política que hace que un gobierno tenga el apoyo popular y tenga también el margen de acción necesaria, ¿no?, o legitimidad, como le llaman algunos, legitimidad otorgada por la población para tomar las decisiones. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuáles fueron tus promesas de campaña y a dónde quiero llegar con esto, ¿no? Luego, hay que ver o hay que revisar cuál es mi plan de gobierno, lo que presenté. Y por último, el plan quinquenal. Cuando llegas a esto, llegas a lo que dirían los investigadores como la pregunta problema del asunto, ¿no? O el meollo del asunto. Ok, si yo ya tengo mis promesas de campaña por las cuales la gente votó por mí, tengo además un plan quinquenal, ¿no?, y tengo además también el plan de gobierno que presenté durante mi campaña, ¿no? Entonces, ahora, de estos tres elementos, ¿cuáles de ellos son los problemas estratégicos de mi gestión, ¿no? Entonces, ahí planteas la pregunta problema. ¿Cuáles son mis problemas estratégicos para yo llegar a esto que le ofrecí a la población y por la cual la gente votó por mí? Entonces, en el caso de El Salvador, y no puedo hablar por otros países, aunque sé que Latinoamérica comparte muchos de los problemas que nosotros tuvimos y que pues muchos países actualmente viven unos problemas mucho más, digamos, más profundos que los que nosotros teníamos. Pero nosotros elegimos, en el caso de El Salvador, salud, educación y el gran catalizador de todos los demás temas, que era seguridad. Esos tres temas para nosotros se volvieron importantísimos. Y algunos nos dicen, ¿por qué no incluyeron economía, por ejemplo? ¿Por qué no incluyeron infraestructura? ¿No? Y es porque inicialmente tú no puedes tratar de sanar la economía cuando están muriendo 30 personas diarias en tu territorio. Y no quiere decir que la economía no sea importante, sino es cómo vas a traer inversión extranjera directa, por ejemplo. ¿Qué inversionista se puede sentir atraído por un marco fiscal de exenciones y libertades tributarias para inversión? ¿Qué inversionista se puede sentir atraído por competencias geográficas, ¿no?, de ubicación para exportar al mercado estadounidense? Cuando estás pensando primero que no te maten. Entonces, antes de dar seguridad jurídica a las inversiones, lo primero que hay que otorgar es seguridad física. Entonces nosotros sabíamos que el disparador automático, y esta sí es digamos, una decisión clave para nosotros, el disparador automático de todas nuestras estrategias de desarrollo, entiéndase de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo de infraestructura,
no iban a tener ningún efecto mientras no arregláramos el problema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, como dije, nadie se puede sentir seguro de venir a invertir a un país donde te van a matar. Entonces, Jorge Raúl, creo que son las claves estratégicas, ¿no? Luego ya vamos a ir hablando como un poquito más a detalle, ¿no? De cómo lo fuimos haciendo y de cómo lo fuimos perfilando, pero básicamente esa fue la decisión. Primero Además, seguridad, la arreglamos sí o sí, salud y educación. perfecto. Desde esas prioridades que plantearon, o sea, ustedes simplemente vieron los problemas que tenían enfrente, pero no se amarraron a ninguna visión ideológica, digamos, sino que a una visión pragmática de lo que tenían que resolver. ¿Así? Sí, de hecho, mira, en economía hay digamos, muchas corrientes, ¿no? Están desde los keynesianos, ¿no? Ahora que han aparecido los narrativos, ¿no? Los liberales, al igual que en todas las corrientes políticas en materia económica también las hay, ¿no? Y en general, pues, se nos dijo en algún momento que fuéramos muy cuidadosos a la hora de tocar el tema de seguridad, que el tema de seguridad es algo que no se iba a arreglar nunca, que estos países eran así en alguna medida, éramos unas sociedades violentas y que estábamos destinados a ser sociedades violentas. Además de eso, pues nos recordaron evidentemente lo garantistas que es el sistema en general con el infractor, ¿no? Hay que proteger los derechos humanos de los que infringen la ley, hay que proteger sus derechos incluso civiles, ¿no? En algunos casos, tú has visto algunas iniciativas en algunos países para que los que están detenidos o que están presos voten, por ejemplo, lo cual pues ya sabemos que por principio constitucional en todos los países está prohibido, pero han habido, no solo en El Salvador, en toda Latinoamérica. Hay iniciativas de diputados a veces que piden que los presos voten. Y eso creo que ha sucedido en tu país. Correcto, que ese es como el extremo, pero ustedes, o sea, en el fondo han cumplido con su labor de brindar seguridad en base a un plan estratégico, pero cumpliendo también con los preceptos legales de su país en el tratamiento de estas personas. Nosotros nos gustaría que nadie cometiera crímenes. Para nosotros no es ninguna alegría tener un centro de confinamiento para el terrorismo, o SECOT, como se le conoce. Una cárcel para 40,000 personas, la cárcel más grande de toda Latinoamérica. ¿Tú crees que a nosotros nos gusta invertir el presupuesto general de la nación que podríamos invertir para escuelas, hospitales y demás en una prisión? No, evidentemente no. Y algunos nos han dicho, ¿y por qué no construyen mejores escuelas en vez de eso? Sí, sí nos gustaría hacerlo, pero entiendan que si no amputamos este cáncer en este momento, va a carcomer todo el cuerpo, no solo la pierna en la que está alojada el cáncer ahora. En ese sentido, nosotros sufrimos, digamos, a nivel internacional de crítica, la corriente más ácida de los garantistas de los derechos humanos. Y por otro lado, pues también teníamos los mismos problemas con algunos organismos internacionales que nos decían sus estrategias de gestión del presupuesto en materia de seguridad son insostenibles, no lo van a poder sostener y en vez de estar invirtiendo en eso, deberían estar invirtiendo en infraestructura, por ejemplo. Y esto lo puedo decir con Estamos en mucha... sintonía, porque eso es lo que me iba a llevar ahora. No, entiendo el enfoque que estás dando, entiendo, de cierta forma, vivo en un país vecino a El Salvador, en Guatemala, y nosotros, Honduras, Guatemala y El Salvador, éramos la región más violenta del mundo. Era, era una cosa bárbara, porque efectivamente los que lo vivimos era como estar en un campo de batalla, los vidrios polarizados, cerrados, siempre viendo nuestra espalda. Hay, hay memes y TikToks así burlándose de esa situación que puede resultar jocosa, pero era terrible. Era terrible. Todos habíamos sufrido el cáncer de la delincuencia, la violencia, ya sea en carne propia o algún amigo familiar. Entonces, entiendo que esa seguridad tenía que buscarse, que las poblaciones de estos países
hasta hace unos 5 años era el principal tema de interés de ellos, es decir, hacían encuestas de opinión y el principal tema que estaba en la punta de la lengua de los ciudadanos era la seguridad, tanto de Honduras, de Guatemala y El Salvador. Entonces, era un tema que definitivamente no podían ustedes esquivar porque lo tenían más presente que nunca y definitivamente tiene, lo que sí es que tiene un formato multicausal en el cual hay formas de abordaje. Tal vez vos no me lo has dicho, pero de cierta forma ustedes lo están haciendo, porque una es, definitivamente no se puede premiar la delincuencia, hay que frenarla y de la forma más inmediata posible. Pero para eso también hay que dar paliativos, es mejores formas de vida, orden, servicios públicos para la ciudadanía para salir de eso. Y ustedes lo están haciendo de cierta forma, no, lo están haciendo, están utilizando bien los recursos y por eso es que estamos hablando desde esa perspectiva. Entonces, dentro de la delincuencia están combatiéndola fuertemente, sí, pero profundizando ya en cada uno de los temas, aunque más adelante también lo vamos a estar viendo. Entiendo lo de la seguridad, pero y teniendo obviamente esta ola controversial, que los que hemos estado cerca de la política sabemos lo que es, en relación a las visiones distintas desde lo internacional y lo nacional, ¿verdad? En relación al abordaje a los problemas, porque estaban cambiando el paradigma en relación a la atención. Era, como decías vos, no es algo con la delincuencia a ese nivel y la violencia, es algo con lo que El Salvador tiene que convivir. Pero para echar a andar este presupuesto del milagro salvadoreño, era necesario, pues, tener fondos disponibles. Entonces, dentro de esos fondos disponibles, yo quería preguntarte, ¿qué papel jugaron instituciones internacionales y nacionales en la formulación y financiamiento del presupuesto? Es decir, el presupuesto que ustedes estaban planteando, ¿cuánto fue el incremento al anterior? Si la recaudación daba para eso, si tuvieron que echar mano de fondos internacionales como el Banco Mundial y demás. ¿Cómo fue que ustedes abordaron el tener los fondos para hacer realidad ese presupuesto? Sí, bueno, mira, como te decía en la parte anterior, no, en la pregunta anterior, todos te dicen cuál es su visión, qué es lo que harían ellos, ¿no? Pero normalmente los organismos multilaterales, si bien conocen los indicadores macro de nuestros países, conocen muy poco de nuestras realidades reales, ¿no? Aunque valga la redundancia, ¿no? O sea, el día a día de la gente, ellos lo ignoran por mucho, entonces ven normalmente los indicadores, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, Jorge Raúl, es porque nosotros teníamos el mismo problema y lo seguimos teniendo que tienen los países latinoamericanos. Presupuestos muy restrictivos, es decir, casi que solo pagamos planilla de empleados públicos y ya, y lo que te queda para inversión es entre un 20% y un 15% a lo sumo, ¿no? No te queda más de eso. Y si ves los presupuestos en general de todos los países latinoamericanos, es bastante similar. Entonces, entendiendo el primer principio de economía, ¿no? De que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, nosotros empezamos a ver ahora cuáles eran las fuentes. Ok, definimos el gasto estratégico, ¿no? Definimos cuáles van a ser las áreas que vamos a invertir. Aquí es importante lo que tú decías también, por eso no solo era seguridad, también era salud y educación, que eran las dos áreas más sentidas de la población, ¿no? De hecho, nuestras intervenciones en los territorios más peligrosos del país, como la comunidad Tutunichapan en el centro de San Salvador, implicaba no solo limpiar la zona de delincuentes, ¿no? Limpiabas y te llevabas a toda la gente mala de la comunidad, pero ese mismo día o el siguiente día estaban los equipos de la DON, que es la Dirección de Obras Municipales, pavimentando la calle, rehabilitando las luces, porque los delincuentes mandaban a cortar las lámparas públicas, les pegaban con una subpiedrita, ¿no? Se quebraban y ya estaba todo oscuro para que nadie viera que lo que estaban cometiendo como ilícitos. Entonces, rehabilitando la luz eléctrica y por las noches, eso lo podías ver como al tercer día, ya habían equipos de la alcaldía respectiva a lo que le correspondía el territorio, dando
escuelas de fútbol, escuelas de voleibol o cualquier otro tipo de convivencia para los niños. Es rehabilitar el territorio, no es solo sacar a los delincuentes, porque si solo sacas a los delincuentes, seguramente sus hijos que vieron a sus padres cómo actuaban van a recaer nuevamente en el delito. Entonces, porque ellos no encuentran un ejemplo de vida que sea distinto. Entonces, tienes que llevar a esas comunidades ejemplos de vida también. Solo te hago un paréntesis. Sí, Yo sí. estaba escuchando un informe sobre un programa de seguridad que estaba financiando en Guatemala AIDE, USAID. Estaban dando los resultados del programa y habían invitado eh, como ponente principal a Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, que es Sí, experta en seguridad, claro. es feminista, es una académica de mucho nivel, yo creo que un personaje muy valioso, pero daba los resultados. Y ella terminaba con una reflexión. Decía, cuesta, o sea, creer que viene de mí, pero lo debo decir. Uno de los principales causantes de la delincuencia en estos países es la falta de padre en hogar. A mí me llamó Sí, tanto la atención que lo había hecho. Y es por lo que estás diciendo vos, que son ejemplos de vida, ¿verdad? Guianza. Y obviamente si hay un mal ejemplo, se como que se replica, se vuelve un círculo vicioso. totalmente. Y ese es el mismo círculo de pobreza, porque la misma pobreza engendra violencia, analfabetismo, enfermedades de salud, digamos, físicas, ¿no? Enfermedades físicas como tal. Entonces, tenés que romper ese círculo de pobreza con nuevos ejemplos, nuevos paradigmas sociales para los jóvenes. Primero, retirar los paradigmas anteriores que ahora están en el SECOP, ¿no? Están presos. Y luego sustituir estos por paradigmas de vida que repongan la cadena de compensación social. La cadena de compensación social muchos la hemos olvidado y es ese estado en el que a mayor esfuerzo, mayor recompensa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tú te partas el lomo toda tu vida eh, terminando tu carrera universitaria y luego el líder de la pandilla que está en la esquina es el que te quita el dinero cuando tú regresas de tu trabajo? Entonces sientes que no hay, que él es el jefe y tú el subalterno, ¿no? Entonces no hay una compensación social a tu esfuerzo. Entonces eso tuvimos que recomponerlo en nuestro país. Y eso, como te digo, ya no es finanzas públicas, es más práctica del plan político hacia dónde queremos llevar esto. Entonces, ahora el gran problema que teníamos es, definimos, tenemos la estrategia, sabemos cómo hacerlo, sabemos dónde hay que gastar, y ahora es de dónde sacamos la plata. ¿Quién nos va a financiar esto? Porque el plan de seguridad no te lo van a financiar los organismos multilaterales. Por ejemplo, si querés comprar munición para tus Fuerzas Armadas que vayan a atacar a un grupo terrorista o a tu Policía Nacional Civil, ningún multilateral del mundo te va a dar para que compres municiones. Es decir, Banco Mundial, BID, Hasta luego. nadie te va a dar. Eso tenés que hacerlo con fondos propios, sí o sí, sí o sí. ¿Para qué sirven los organismos multilaterales? Te pueden ayudar en el acompañamiento de la segunda fase, que es la rehabilitación de los esquemas de sociedades en peligro. Pavimentando, los fondos los puedes usar para pavimentar la calle, para rehabilitar la luz, como te decía, para hacer un polideportivo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto, dijimos, bueno, en materia de finanzas públicas solo tenés tres fuentes de ingresos. Los ingresos propios, ya sea por venta de activos o por cobro de impuestos, tasas o cualquier otra contribución en calidad de tributo, ¿no? Entonces, ingresos propios. Segundo eje, préstamos internacionales o créditos nacionales o de cualquier otra fuente, pero créditos como tal. Y la tercera fuente son las donaciones, que cada vez son más escasas, ¿no? Entonces nosotros, en nuestro caso, no tuvimos donaciones para nuestra estrategia y para alimentar el presupuesto general de la nación, porque estábamos en un contexto de pandemia, además que desde el año 2010 las aportaciones de ayuda al desarrollo pues son cada vez menores por parte de los países desarrollados y eso es una realidad que no se puede Siete obviar. por ciento va bajando, Entonces, claro. está bajando casi que es nula ahora, ¿no? Casi que es nula en muchos países cuando muchos países recibimos durante mucho tiempo cooperación. Entonces ya no puedes confiar tu estrategia financiera en la cooperación. Entonces te quedan solo dos ejes básicamente. Es ingresos propios
y los préstamos, ¿no? Entonces, ahí en la parte de los ingresos propios, hay algo que siempre se obvia. Y la primera tentación para cualquier político es subir los impuestos. Hay un caso latinoamericano muy reciente que inició una guerra contra grupos terroristas también en su país, bastante similar al estilo del presidente Bukele, que pues empezaron la guerra contra el terrorismo o el crimen organizado en su caso, y días después sacaron una reforma tributaria para poder financiar esa estrategia. ¿Cuál fue el efecto político en la población? Un desencanto total, Claro. porque dicen, a mí no me dijeron que me iban a subir los impuestos. A mí me prometieron que iban a luchar contra el crimen organizado, pero no me dijeron que iban a subir los impuestos. No digo que esto sea una estrategia mala, no, no, para nada. Hay casos en los que tendrás que optar por esa situación. Pero la primera tentación de cualquier político es en sus primeros meses de gestión incrementar los impuestos. Esa es la peor estrategia que puedes tener si quieres mantener el capital político que te llevó al poder. ¿Para qué te sirve ese capital político? Para legitimidad en las decisiones. La gente va a entender si te apoyan políticamente. Y ese es el gran secreto del presidente Bukele. Y algunos lo pasan muy por encima. A veces critican cuando él en el discurso dice, juramos defender, y has visto el acto en las tomas de posesión, ¿no? Hay mucho simbolismo en eso. Entonces él le pide a la población que levante su mano y jure con él que va a defender el proyecto, que va a defender el país, que va a defender las estrategias del gobierno. Y algunos dicen, está creando adeptos y todo. No, es concientizando también de la importancia del Una capital decisión conjunta, político. él está representándolos. Correcto, una decisión conjunta, tú lo resumiste muy bien, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese respaldo provocó que el presidente pudiera tener la cantidad de diputados necesaria en el Congreso para aprobar los presupuestos que íbamos a implementar. Si no, no los hubiéramos podido implementar, ¿no? Y también eso te permite, ¿no?, que la gente entienda muy bien lo que tú estás haciendo con el país. Entonces, tenés dos grandes cosas, ¿no? La conciencia colectiva de que las decisiones son correctas y la representatividad política necesaria para poder echar a andar reformas en materia estructural, ¿no? A nosotros nos tocó cambiar al fiscal general de la República, nos salieron a criticar por eso. Cambiamos a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Nos salieron a criticar por eso. Y yo recuerdo que el presidente usaba un argumento muy simple, que era de Barack Obama: las elecciones tienen consecuencias, o election had consequence, en I won, decía Obama. Las elecciones tienen consecuencias y yo gané. Entonces, por eso vuelvo al inicio de nuestra conversación. La valentía para echar a andar tus iniciativas. Si no, aunque seas el tipo más inteligente del mundo, estás condenado al fracaso, Claro. ¿no? Entonces, tuvimos el presidente ha tenido ese margen político gracias a que uno no ha tocado los impuestos. El presidente no subió impuestos, porque todo el mundo nos vemos muy tentados, ¿no?, a optar por la manera fácil. Vamos a subir el IVA, ¿no?, que es la receta de los organismos internacionales. Suba el IVA 2 puntos, 3 puntos. A Guatemala y a muchos otros países me imagino que la misma receta les dan. Y no es criticar a los organismos internacionales, es su función, es lo que ellos conocen, es lo Esto que se ellos solía creen que es decir cómo correcto funcionan hacer. países desarrollados, pero a veces no es nuestra realidad. Claro, si tú me contás que tenés una gripe, yo te voy a decir, Jorge Raúl, anda a comprar este jarabe, yo me lo acabo de tomar y estoy listo ya en 2 días. Y tú me vas a decir, pero Alejandro, en mi país no lo venden. O no tengo dinero Entonces, para comprarlo. entonces vas a tener que buscar uno que sí lo vendan, ¿no? Entonces empezás a tropicalizar las cosas. Y eso es lo que uno debe entender. No debemos tomar las recetas de los demás solo porque te lo dicen o porque a ellos les funcionó. Tenés que buscar cuáles son los KIs para que funcione. Y en nuestro caso, tocar los impuestos iba a ser la primer, digamos,
la primer grada para que nosotros empezáramos a bajar en nuestra carrera política y en nuestro proyecto político como tal. Y como dije, aquí hay que ser pragmáticos, Jorge Raúl, y cuando digo, hablo en nombre de nuestro proyecto político, es porque de verdad me da mucha lástima y mucha pena cómo algunos policymakers ahora están tratando de separar la gestión pública de la gestión política, como te digo. Son dos cosas que están íntimamente entrelazadas. Entonces, viendo el tema de dónde sacábamos los fondos, empezamos a revisar los niveles de evasión fiscal que teníamos en nuestro país y echamos adelante el plan antievasión. Eso consiguió un incremento en la recaudación de un 2.4% del PIB. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, factura electrónica, ¿no? Mejoramos nuestros mecanismos internos de auditoría, nos tardábamos 9 meses para auditar a las empresas, lo reducimos a 2 meses y medio, ¿no? Que ya era, digamos, bastante pasable o bastante bueno para la administración. Mejoramos nuestros mecanismos de selectividad de casos, habían empresas que nunca iban a estar en una auditoría, porque extrañamente, pues durante toda su historia nunca los había auditado Hacienda, ¿no? Y empresas muy grandes. Entonces es lo que tributariamente o en el argot tributario conocemos, es que tienen sombría, decían. Entonces a ellos no les cae el agua jamás. Entonces quitamos esas sombrillas para que todo el universo de empresas pudieran ser auditables. Descubrimos varios temas irregulares en la administración tributaria, los procesamos. Hay empleados presos de la administración tributaria de mi gestión. Solo yo recuerdo que mandé a procesar a alrededor de 15 empleados por vender casos tributarios y por prestarse a corrupción dentro de la administración tributaria. E hicimos que el respeto al Ministerio de Hacienda regresara, ¿no? A través de una mano dura, sí, muy dura. Nosotros hacíamos algo todos los jueves, que lo llamábamos los jueves de evasores. Ese jueves yo estaba en la Fiscalía General de la República en conferencia, ¿no? Entregando casos al fiscal general para que éste después los procesara, ¿no? Cuando el fiscal judicializaba los casos y capturábamos a la gente, dábamos conferencia de prensa con los representantes legales de las empresas, enfrente y atados como cualquier otro criminal, porque la evasión fiscal, a pesar de que es un delito silencioso, es uno de los delitos que se roba el desarrollo de los países. Cada centavo que alguien no paga a Hacienda o cada centavo que alguien no le paga a la SAT son hospitales, escuelas, calles, obras de mitigación, cualquier obra pública que tú te puedas imaginar, se está yendo con eso. Entonces nosotros siempre partimos de un lema, es el evasor fiscal se roba los sueños de nuestros niños. Y eso hizo que al final calar en la gente, en el, digamos, en la población o en el pueblo, que el delito de evasión fiscal es incluso peor que muchos otros delitos. Claro. Porque el evasor fiscal no solo le roba al Estado. Y supongo que Luis pregunto, lo hicieron desde una perspectiva de solucionar la falta de aplicación de la ley. Es decir, que esa evasión que se estaba dando, pero no desde una visión de venganza, vindicta, ¿verdad? Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Nos tocó procesar a gente que conocimos durante la campaña incluso. Por eso el presidente Bukele, ahora que estaba por lanzar su segunda campaña, les dijo, bueno, los que nos quieran ayudar económicamente, ayúdennos, pero desde ya les digo, esta es la peor inversión de su vida. No van a recuperar ni un centavo de lo que le donen al partido, ni lo que me donen a mí para mi campaña. Este gobierno no tiene ni hace tratos por favores políticos con nadie. Entonces, mucha gente, cuando nosotros llegamos al poder, creyó que iban a continuar, ¿no? con esa El poder. dinámica de la administración tributaria, ¿no? Entonces, quitamos todos esos candados, todos en el suelo, como decimos, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos con la política de los jueves de evasores, que es la que más no funcionó. Y cuando lo que hacíamos era, primero, dábamos una ventana, procesábamos, marcábamos precedentes de gente que evadía fiscalmente. Y después, pues no todo puede ser palo, ¿eh? También hay que poner zanahoria.
Entonces empezábamos con estas campañas, algunos dicen terror fiscal, a mí no me gusta llamarlo de esa forma porque me parece que el término terror no es lo adecuado, al final es simple cumplimiento de la ley, pero en el argot tributario se conoce así. Entonces un poco de terror fiscal y luego metías las amnistías, es decir, dabas una ventana de un mes, 2 meses, para que la gente llegara y pagara, ¿verdad? Entonces, viendo el precedente de la gente que no había ¿Qué pagado, decían es aplicar? imposible. Claro. Entonces, no, como no puedes meter a todos los evasores presos, porque entonces vas a quebrar No, el porque país. era un sistema demasiado sucio, ¿verdad? Y entonces solo había que ordenar la casa. Correcto, entonces, y la gente con precedentes ya entiende. Y se cuentan entre ellos mismos. Dice, ah, mira, a este tiene problemas por esto. Yo que vos pondría atención y ya no lo hiciera, que no sé qué. Entonces, ese efecto disuasivo del delito hizo que nosotros incrementáramos un 2.4% en la recaudación desde la llegada Wow. del presidente Bukele hasta el año 2022. En 3 años nosotros incrementamos 2.4% de la recaudación, lo que viene a ser 1.800 millones más o menos anuales. Esto nos Imagínate. sirvió para Sí. financiar las vacunas de la pandemia, el Hasta SECOT, donarnos toda la a estrategia de varios seguridad. países. Hasta donarnos ¿Perdón? a varios países. Bueno, Porque donamos durante la pandemia y cuando pasaron los huracanes ETA y IOTA en Guatemala, también a nuestros hermanos de Honduras también hicimos algunas donaciones de paquetes alimentarios y también donamos algunas vacunas incluso en su momento. Pero todo eso, como te digo, salió de de tener los también la vínculos valentía simplemente de de la, pararte ahí todos los jueves y decir, señores, aquí traigo 150 millones en evasión fiscal, son 14 avisos, y entonces todo el mundo empezaba a revisar sus cuentas, ¿no? Porque no puede ser querían grave, estar en la pero lista de evasores. se aplicó la ley. Es decir, antes decíamos que solo aplicábamos la ley en Estados Unidos, somos parecidos, ¿verdad? Y ustedes lo que estaban viendo es que efectivamente se aplicaba la ley. Ahora, en relación a Mira, esto, mira, Jorge fíjate que, Raúl, ¿ah? solo para un ejemplo, preguntarle a cualquier ciudadano estadounidense qué hace cuando le llega una notificación del IRS Paga, o del organismo de rentas estadounidense. Se paga. pone casi que a temblar. ¿No? Busca ¿Cuántas regular. historias del IRS tenemos? Se hicieron respetar como autoridad. No, lo cual es correcto. Lo que pasa es que cambiar la cultura cuesta y obviamente recibe críticas, pero no era ensañamiento, era lo que yo quería que viéramos. Y No, recibir no, mil totalmente. ochocientos Es que, mil sí, ochocientos sí, millones más es muchísimo dinero. Pero me lleva a otra sí, pregunta, Alejandro, porque el tiempo es crítico. Yo te repito, ya veo que pudiéramos hablar estamos ya vos y yo casi. 4 horas, Sí, entonces de sacar los temas que tenemos en agenda. Y en relación a eso, ya logrando recaudar 1.800 millones de dólares adicionales anuales para el presupuesto y la aplicación de esto que pretendían hacer ustedes en seguridad, educación y salud, hubo necesidad de recurrir a préstamos con organismos internacionales. sí, evidentemente sí. O sea, estamos ahora ya que abandonamos la parte del pilar de los ingresos tributarios, podemos pasar al tema de la gestión de la deuda, que era lo otro, ¿no? Te Sí, decía que solo hay dos líneas de ingresos, ingresos propios, y el tema tributario es importantísimo para los ingresos propios. Eh, y dos, el tema de la gestión de la deuda. Y solo para acabar con el tema anterior, es, como tú decías, no es ensañamiento. Si tú tienes como objetivo político al empresariado, evidentemente vas a quebrar el país. Entonces, lo claro. que tú debes tener claro es que no buscas quebrar empresas. No te conviene como administrador tributario que las empresas quiebren. Si una empresa quiebra, tú dejas de cobrar. Entonces, lo que debes hacer es solo hacer los que cumplan con la ley, nada más. Absolutamente solo eso. Y a todos nos conviene que una empresa gane muchísimo dinero. Entre más gana una empresa, entre más plata hace, más tributa al fisco. Entonces yo siempre le decía al empresariado nacional cuando me reunía con él, miren señores, que yo no quiero, usted cree que me gusta pararme los jueves ahí. ¿Ustedes creen que me gusta tener que decir que han evadido impuestos? No, no me gusta que alguien esté en su casa preocupado pensando que ellos son los que van a ser procesados. No me gusta cuando voy a dar una conferencia y tengo a alguien a mi lado que tiene puestas las esposas y los cascos de la PNC, Claro. ¿no? Entonces, no me gusta hacer eso, pero yo también tengo funciones que cumplir
Y si yo no lo hago, mañana me van a juzgar por el delito de omisión de funciones. Y yo no quiero ser juzgado por eso. Entonces, eso para que quede muy claro que cuando alguien toma como objetivo político el empresariado para una estrategia tributaria, está condenado al fracaso y va a condenar su caja fiscal al fracaso. Y luego, pasando al otro tema, la parte de los créditos internacionales, hay que tener claro algo. Nunca te van a dar para lo que tú querés, así, a secas. ¿Qué es lo que debes hacer? Poder hacer encajar tu necesidad con las líneas de crédito de los organismos multilaterales, ¿no? Y ser bastante creativo para poder salir de algunas situaciones que no poder resolver con tu caja fiscal. Y en esa parte hay algo que funciona mucho, que es la estrategia de sustitución de fuentes financieras. ¿Cómo funciona esta estrategia? Básicamente es, si yo tengo que construir un puente, ¿no? Y tengo que construir una escuela, pero además tengo que construir una cárcel, ¿no? Entonces, a mí me dan para el puente y para la escuela, pero no me dan para construir la cárcel, los bancos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si el puente y la escuela están cargados a mi presupuesto general de la nación, es decir, los voy a pagar con mis ingresos, pero el banco sí me da para estos dos, ¿no? Entonces, lo paso al banco, hago sustitución de fuente de financiamiento. En vez de financiarlo desde el Fondo General de la Nación, el puente, lo paso al préstamo internacional y lo financio con el crédito. Esto me va a liberar fondos de la caja general del país y con eso voy a poder construir una parte de la cárcel, ¿no? Entonces tenés que empezar a ver cuáles son todas aquellas obras de infraestructura que están cargadas en tu presupuesto general de la nación, ¿no? A financiarse con fondos propios, pero son opciones para obtener financiamiento multilateral. Claro. Entonces, sustituir la fuente de financiamiento, eso te libera espacio de fondos para que vos puedas cumplir con los objetivos que evidentemente no financia el organismo internacional. Entonces, ¿cómo financiamos nuestra guerra contra las pandillas? ¿Cómo construimos el SECOT? ¿Cómo compramos todas las municiones? ¿Cómo compramos todo el armamento? ¿No? Se nos criticó, dijeron, están fortaleciendo solo la estrategia de seguridad, le están dando más dinero a los militares, más dinero a la Policía Nacional Civil y le están quitando dinero a otros temas digamos, sociales, ¿no? Salud y educación estaban atendidos, pero pues habían otros temas sociales, ¿no? Que pueden ser de interés para otros rubros de la población, ¿no? Como la atención a adultos mayores, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros al final hicimos al sustituir las fuentes y poder financiar estos rubros que sí son financiables con organismos multilaterales? Liberamos un montón de espacio fiscal y ya con eso nosotros teníamos fondos que se unían, ¿no? Con los fondos que estábamos recuperando de elevación fiscal. Entonces, fondos adicionales de elevación fiscal, sustitución de fuentes, ¿no? De financiamiento, eso ya te da un pool para que tú ya puedas construir algo. Entonces dices, con lo que ya como el banco me va a financiar el puente, aquí me sobraron 20 millones, ¿no? Como yo estoy atacando la evasión fiscal, aquí tengo 80 millones, ¿no? Y el proyecto que quiero hacer, ¿cuánto cuesta? Vale 90. Bueno, hasta me sobran 10 millones, ¿no? Entonces, ese es el arte de hacer, digamos, la estrategia o la ingeniería financiera de hacia dónde quieres llevar tu proyecto político, tu proyecto de nación, tu proyecto país. Y eso es lo que muchos olvidamos. Hicimos otras cosas, por ejemplo, en la estrategia del mercado secundario, en el 2022 lanzamos 2 recompras de bonos. A veces a los que emiten bonos en el mercado internacional se les olvida que allá en la letra chiquita hay unas cláusulas en las que vos mediante oferta pública puedes recomprar tus propios bonos y te ahorras el servicio de la deuda. Entonces, en la primera recompra que nosotros hicimos, nos ahorramos 284 millones, es decir, Claro. 300 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque los bonos se emiten en el mercado primario.
pero una vez emitidos pasan al mercado secundario donde tú los puedes ir a comprar. Entonces, el mismo emisor también los puede comprar, pero al precio que están cotizando. Entonces, nuestros bonos estaban cotizando alrededor de $63 por cada 100. Los títulos eran de 100, entonces cotizaban a 63. Si los comprábamos en ese momento, nos estábamos ahorrando cerca de un $37 por cada bono, ¿no? Entonces, Imagínate. aún así, nosotros los compramos un poquito más altos, como hasta 65. Le dijimos a los señores, miren, están a los tenedores de los bonos. Sus bonos están cotizando en $63 en este momento. Yo le voy a dar $65 por ese bono, véndamelo. Y lanzamos la oferta pública, recompramos parte de la deuda 2023 y parte de la deuda 2025, y con eso ya tenemos 300 millones para proyectos nuevos en ahorros del servicio de deuda, capital e intereses, ¿no? Entonces, es un poco más de, digamos, de ver hacia dónde querés llevar y luego buscar las Tener el estrategias ya ahínco, en el detalle. la valentía de ir. Lo que pasa es que ustedes tenían el interés y querían hacerlo. Interesante, Sí, interesante. entonces de esa forma, con sustitución de fuentes y con atacar la evasión fiscal y generar nuevos ingresos propios, ¿no? Porque a veces son temas de pura ineficiencia administrativa. Como te decía, el tema de las auditorías, si tardas 9 meses para hacer una auditoría, o sea, ¿cuánto tiempo te van a llegar los fondos que hayas determinado en los hallazgos, que fueron omisiones fiscales? Te van a llegar a los 4 años. Entonces no puedes Claro, esperar es de tanto. juicio, claro, claro. Entonces es como buscarle un poquito, como decimos, buscar la magia de las finanzas, ¿no? Y mira, Y también tener la valentía para ejecutar las decisiones. genial. No, ahí me resolviste varias de las dudas o de las preguntas que te íbamos a hacer. Y en relación, antes de entrar tal vez al impacto de los programas y el uso de los recursos, en relación a haber captado estos recursos, utilizar esta ingeniería financiera, ¿qué mecanismos de control y transparencia han implementado o qué implementaron para ganar la confianza ciudadana, ¿verdad? Y hacer patente esa visión de si no, ¿cómo era? Yo lo dije mal, yo digo si no se roba alcanza, pero es más Ah, sí, complejo, sí. ¿verdad? ¿Cómo es que El dinero alcanza cuando nadie roba. el dinero alcanza cuando nadie roba? En esencia es lo mismo ahora. Sí, claro. Pero implementaron algún mecanismo de control de cuentadancia en el uso de los recursos? Mira, yo creo que los mecanismos de transparencia en los países latinoamericanos en general tenemos un problema, y es que creemos que con publicar los datos y las estadísticas en un portal ya tenés transparencia, Claro, y eso no es así. Yo creo que lo más importante es que la gente pueda ver la construcción física de las obras, ¿no? Creo que es el primer signo de transparencia, que la gente pueda palpar, ver, sentir en dónde se están yendo calidad. sus. Correcto, es la visualización de tus proyectos. En el caso de estrategia de seguridad, cualquiera dice, bueno, pero en estrategia de seguridad no hay obra física que ver. No, no hay obra física que ver, tal vez, ¿no? Más allá de los centros urbanos, algunas bibliotecas que hemos construido, o la reparación de las calles y lo demás. Pero el mayor signo es que no ves pandilleros en las calles. El mayor signo es que no te llegan a tocar la puerta para extorsionarte. Entonces la gente ve de dónde se están yendo sus fondos, ve que la policía está patrullando a cada rato. Entonces dice, ahí están mis fondos. Entonces el presidente está velando por mí, mis impuestos están bien invertidos. Entonces el primer mecanismo de transparencia es que la gente vea o sienta el servicio que está recibiendo, ¿no? Claro, Segundo es atacar la corrupción. Eso es el principal eje también por el cual el gobierno del presidente Bukele ha tenido confianza en la población salvadoreña. El presidente Bukele, hay alrededor de 4 o 5 funcionarios presos, muchos de ellos muy conocidos del presidente, entre uno un comisionado presidencial para proyectos estratégicos, ¿no? Eh, es una situación complicada, no me gustaría verlos a ninguna persona que yo conozca, ¿no? En una situación como esa, ¿no? Algunos de ellos los llegué a conocer muy de cerca, y, pero como nadie te cuenta en lo que anda, ¿verdad? Entonces, al final son sus problemas. Entonces, uno no puede meter las manos por ellos porque ellos sabrán en lo que andaban. Pero creo que ese es un mensaje muy, muy directo. ¿Por qué? Los políticos en toda Latinoamérica
tienden a defender a su círculo. Los políticos en toda Latinoamérica hablan de transparencia y de corrupción, pero de la de otros, no de la tuya, no de los que tú llevaste al gobierno. Entonces, eso dio un giro muy profundo en la percepción de cómo el presidente maneja su gabinete de gobierno y de cuán tolerante es a la corrupción. Entonces, creo, ahí hay videos en el internet, Tratar todos de lo pueden mantener la ver. objetividad lo más... Siempre somos subjetivos, ¿verdad? Pero tratar de mantener la objetividad, no como dijo Benito Juárez, ¿verdad? Para mis enemigos la ley, para mis amigos todo. Que eso también Correcto. está claro. Sí, Y eso, como te digo, genera un cambio de percepción porque la gente dice, hey, este tipo es diferente, esta persona lo está haciendo distinto, quiere hacer las cosas bien. Porque lo más común es que salgas a proteger a los funcionarios que han cometido corrupción. Entonces, en este caso, el presidente ha sido muy tajante con eso, ese es un gran símbolo de transparencia hacia la población. Y tercero, creo que también tenés que fortalecer los mecanismos. Nosotros en El Salvador, los mecanismos tradicionales, ¿no? Contraloría o corte de cuentas, portales de transparencia, se abrió también una dirección de auditoría en Casa Presidencial que tiene, digamos, facultades internas dentro del Ejecutivo, vendría a ser como una inspectoría general del gobierno, ¿no? Pero más interna, sino con las facultades que tiene el Tribunal de Cuentas. Entonces, toda esa parte y además de todos los portales, ¿verdad? Y publicar eso que es básico. Pero creo que eso es eso es de importante en materia cajón. de transparencia, es los resultados de tu gestión. Y, interesante, interesante. Sí, bueno, sí, efectivamente, eso da la legitimidad y por eso el apoyo popular, porque se ven los fondos. Impacto y resultados, ya vamos con los dos últimos dos bloques. El impacto y resultados. ¿Cuáles fueron los signos del éxito del milagro salvadoreño? Educación, en salud y en infraestructura, y también en seguridad. Recuerdo que se había hablado de que se iba a subir el presupuesto a un 5% del PIB en educación, ¿verdad? Y demás. No sé si tienen ustedes ya resultados tajantes, sé que están, pero o todavía están midiendo cuáles han sido los resultados de la implementación de este presupuesto del Milagro Salvadoreño. Sí, ya tenemos resultados palpables y visibles, Raúl, tanto en materia de seguridad como en materia de salud, pues hemos logrado avances muy significativos, nos hemos convertido en el país más seguro de Latinoamérica, hemos construido infraestructura en materia de turismo, pues hemos sido quizá el país del istmo que más ha crecido en los últimos años, solo por delante de nosotros solo está República Dominicana a nivel latinoamericano, y ahí nosotros hemos sido el segundo lugar a nivel regional en materia de crecimiento de turismo, ¿no? Además de eso, hemos restaurado muchísimas escuelas, hemos también intervenido el sistema de salud, hemos dotado de ambulancias. Pues nosotros llegamos al gobierno, teníamos 30 camas UCI, ¿no? Ahora solo en el hospital El Salvador tenemos más de 1000 camas UCI disponibles, ¿no? Ahora el hospital más grande de especialidades en Latinoamérica. Siempre nos decían en la pandemia que ese hospital no servía, que era solo para vacunar y que luego se iba a abandonar, pues, pero ahí sigue funcionando como el hospital de especialidades más grande de Latinoamérica. Construimos el SECOP, ¿no? Que es una inversión bastante fuerte, bastante grande. Y en general nuestros indicadores económicos han ido mejorando. El Salvador siempre ha tenido niveles de crecimiento del PIB alrededor de un 1% en su máximo, ¿no? Y nuestros crecimientos de los últimos años es de 3,5 y un 4%, más o menos, en promedio, entre 3,5 y 4%, lo que para una economía dolarizada es bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué para una economía dolarizada? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de emisión de moneda para incentivar la economía en algunos momentos, ¿no? Entonces, estos resultados palpables dieron como también resultado la legitimidad para el segundo mandato del presidente Bukele. Es decir, la legitimidad en los resultados del gobierno también te da legitimidad política posterior. Entonces ganamos las elecciones con alrededor de un 84,6%, ¿no? Entonces,
es decir, un 85% del total de votos emitidos, es una victoria sumamente aplastante. Creo que nunca, o por lo menos no tengo registro de países latinoamericanos que algún presidente haya ganado, ¿no? Por ese margen tan abrupto. Y además de eso, ganamos 57 de 60 diputados en el Congreso. Es decir, 57 de 60 es el 95% del total de los congresistas en El Salvador. Todo, pues, evidentemente legitimado con el capital político del presidente Bukele. ¿Qué tiene ese capital político atrás? El respaldo de su gestión, ¿no? Y como dije, lo importante es iniciar desde lo más general, ¿no? Hasta llegar a lo más específico. Entonces, hoy empezamos diciendo cuáles son las decisiones estratégicas y de gobierno, ¿no? Para terminar, pues, con los resultados y que luego te dan un segundo mandato y te dan la legitimidad en el Congreso y tu proyecto político continúa. Entonces, el problema, como te dije, Jorge Raúl, es que los políticos y los tecnócratas siguen peleados con su plan de nación. Entonces no entienden que ni los políticos ni lo técnico están separados. En la gestión pública y en la gestión política, ambas son dos caras de una misma moneda. No puede estar bien una si no está bien la otra. Entonces, y vas a tener fracasos en unas si evidentemente estás gestionando mal la otra. Si el gobierno no funciona, no hay capital político. Si no hay capital político, evidentemente también las decisiones de gobierno no funcionan porque la gente se las trae abajo. Yo recuerdo cuando Sánchez Serén anunciaba en mi país las estrategias de seguridad. La gente no miraba, pero ni la cadena nacional que la hacía. Porque sí, ¿para qué? Si tenemos, en mi comunidad están matando 5 el sábado, ¿para qué voy a escuchar a ese señor que está ahí y que me viene a mentir de nuevo? Entonces, la legitimidad de los proyectos políticos le dan andamiaje a la gestión pública y la gestión pública le da andamiaje al capital político. No puede funcionar una cosa sin la otra. Y eso es lo que a veces, por esta falsa tecnocracia, nos hemos perdido, ¿no? Hemos soltado una cosa de la otra y así les va a nuestros países. Pues alguien que solo está pensando en la elección, pero durante sus 5 años de mandato se olvidó por completo del pueblo. Entonces, por eso duran poco. Resultados, ¿no? Y ha sido una interesante plática. Y creo que hay mucho más que hablar y profundizar, porque yo me quedo con la idea de salud y de todo de lo que hay que hablar ahí. Pero el tiempo sí se nos ha acabado. Yo te pediría, Alejandro, una reflexión final. Eh, ¿Qué lecciones te quedan de la implementación del presupuesto del milagro salvadoreño y qué se pudiera haber hecho mejor y tal vez qué consejo le darías a otros ministros de finanzas de Latinoamérica? Lo primero es, toda obra del ser humano es perfectible, ¿no? Entonces hay un montonazo de cosas que se pudieran haber hecho mejor. Creo que hay cosas en las que todavía nos faltó un poco de punch, sobre todo en materia de evasión, que es como mi gran pasión. Creo que nos faltó un poquito más, pero los avances han sido significativos y durante 5 años creo que son mucho más que positivos. Un 2.4% del PIB en incremento de la recaudación no se logra fácil. Es una reforma estructural y sin haber tocado ni una sola ley de impuestos, solo gestionando los mismos leyes que ya tienes. Eh, por ese lado, ¿no? Entonces creo que sí hubieron cosas que se pueden mejorar, pero que dentro de todo, en ese momento, hicimos lo correcto, lo que nuestro corazón y nuestra conciencia nos decía que era lo correcto. Ahora, digamos, un par de años después podemos ver hacia atrás y decir, pude haber corregido esto, pude haberlo hecho mejor, ¿verdad? Pero en ese momento, pues era la decisión correcta, ¿no? Y sobre todo la decisión que te dejaba también tranquila tu conciencia. Por otro lado, pues no soy mucho de dar consejos porque creo que cada quien sabrá cómo llevar su vida y cómo llevar también su posición y su país. Pero sí creo que adolecemos en Latinoamérica de un problema que es separar la gestión pública, como dije al inicio, de la gestión política. Parece que nos da fobia a los ministros de finanzas
a hablar sobre política y a todos se les dice, no, es que tú tienes que estar, ¿no? Tú tienes que ser el hombre de los mercados, tú tienes que ser el hombre del empresariado, tú tienes que tener una buena relación con estos actores, no, no les tienes que decir esto a los organismos multilaterales, no te metas en política, no digas esto sobre el presidente, no puedes tener una posición, no, y mucho menos ser parte de un partido político, está prohibidísimo, ¿no? Entonces, porque hemos encapsulado a la tecnocracia como algo separado por completo de la política. Y eso hace que nuestros partidos tengan una visión sobre qué es lo que quieren hacer y el gobierno tenga otra visión sobre qué es lo que quiere hacer. En mi caso, yo, pues, después de acompañar al presidente Bukele durante ya varios años, creo que logramos entender que también la visión política es el primer gran vistazo, ¿no? Sobre lo que tú quieres hacer, que será dotado con las herramientas de la tecnocracia, ¿no? Que es otra cosa, pero no puede estar alejado de la visión política. Entonces, creo que hemos entendido muy mal el concepto de política, que al final es la organización de la sociedad, ¿no? Y ahí, pues, a veces por las historias que escuchamos de funcionarios que terminan mal, esto, lo otro, de los juegos políticos y esto, otro, la corrupción. Entonces, algunos agentes de finanzas nos terminamos como alejando de la política. Pero eso creo que lo único que hace es condenar al fracaso, pues, tanto el proyecto político como el proyecto de país. Y evidentemente al gobierno también, ¿no? Entonces, hay que tratar de unificar más, hay que saber cuáles son los objetivos estratégicos que perseguimos y poner en función de eso las finanzas, ¿no? No podemos decir que vamos a arreglar el tema de seguridad y lo que estamos haciendo es gastando, bueno, no gastando, sino invirtiendo en turismo, pues. Entonces, no concuerda que tu presupuesto esté inflado, digamos, en toda la estrategia de turismo y que tenga el 80% del presupuesto va para turismo y tu principal estrategia política que sale anunciando el presidente o el actor que le toque es la seguridad. Entonces, es incongruente. Entonces, Claro. hay que poner en función de las finanzas públicas de los objetivos estratégicos del país. Entonces, eso sería como el consejo, lo que nosotros hemos aprendido. Y por otro lado, hay que escuchar a los organismos multilaterales, pero no hay que hacerles caso en todo, ¿eh? Los únicos que conocen sus problemas son ustedes. Los únicos que se preocupan por sus problemas son ustedes. Por ejemplo, tú vives en Guatemala, un país que yo lo quiero muchísimo, pero yo no me estoy preocupando por si ayer hubo una masacre, si ayer hubo un problema de narcos, si ayer hubo otro problema de políticos corruptos. Claro, cuando sucede en mi país me preocupo y digo esto no debería suceder porque es mi país. Entonces, lo mismo pasa con todos, ¿no? Entonces, a veces creemos que otra gente se preocupa más por nuestros problemas y eso no es así. Entonces, evidentemente, toma las recetas, ¿no? Pero luego, si es una buena receta, está bien, la puedes echar a andar, pero si no te va a funcionar, si tú crees que hay factores que hacen diferente a tu país, tenés que tomarlos en cuenta. Entonces, tendemos mucho a decirles que sí a todos los organismos internacionales. A veces hay que decirles que no, a veces hay que decirles que no estamos de acuerdo y hay que recordarles que somos soberanos y que Claro. nosotros somos amigos, no empleados de nadie, que podemos escuchar sugerencias, pero no vamos a seguir órdenes, que podemos escuchar consejos, pero que no vamos a aceptar obligaciones, que podemos también tomar sus buenas experiencias, pero también podemos tomarlas de otras personas. Entonces, la vida no está hecha con una sola receta. Entonces, lo mismo para los países. Y eso creo que es la clave también del éxito. Interesante, sí. Creo que durante mucho tiempo se desgastó la visión del político, ¿verdad? Y dejamos de tener políticos responsables, preparados, de carrera. Yo les digo que son como una especie de jueces sociales y pareciera como que no tenían función en la sociedad, pero los políticos son necesarios como los médicos, como los auditores, como los abogados. Claro.
economistas. Son personas que tienen que ver con el quehacer público y que la experiencia lo dice y pues cualquiera que conoce, los que conocemos la política sabemos que es la sombría, como dijiste vos, de todo. Si la política va mal, el país no puede salir adelante. Gracias, Alejandro. Ha sido un privilegio, un honor estar conversando con vos el día de hoy en nuestro podcast Cubo Vadis sobre esta temática tan interesante que sé que va a ser del interés de mucha gente en Latinoamérica. Hemos llegado al final. Gracias a todos a quienes nos sintonizaron en nuestras plataformas. Esperen nuevos espacios. Que tengan buen día. Lo mejor para todos ustedes. Gracias, Raúl. Saludos a toda tu audiencia.